antes de que inventaran la escritura, todo lo que existió antes de ello se considera como la prehistoria, es decir, la etapa previa a la historia. En la prehistoria vamos a estudiar el origen del ser humano, ¿verdad? Y cómo se fue desarrollando a través de los siglos y los milenios. ¿Qué cosa es la prehistoria? La prehistoria es la etapa más extensa de la historia humana. Es la etapa que corresponde desde... ¿Cuándo comienza la prehistoria? Desde la aparición de los primeros homínidos en África Oriental, ¿no? Aproximadamente hace 2 millones de años, ¿de acuerdo? Desde allí comienza la prehistoria, desde el origen de los primeros homínidos, cuando en África empiezan a surgir los australopitecos, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace 2 millones de años. 2 millones de años. Desde ahí, desde 2 millones de años, comienza la prehistoria. ¿Y cuándo termina la prehistoria? Con la invención de la escritura, ¿de acuerdo? Hace 3500 años. ¿Dónde se inventó la escritura? En lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, ¿de acuerdo? Ahí se inventó la escritura. Escribían pues en unas tablillas de barro y hacían unas especies de símbolos con algún tipo de eh, pico, ¿no? De caña y hacían como símbolos, ¿de acuerdo? Esa fue la primera forma de escritura hace 3500 años, ¿de acuerdo? Y ahí comienza la historia, después de que descubren o inventan la escritura. Antes de que inventara la escritura, todo este periodo de tiempo se conoce como la prehistoria, ¿sí? Entonces, jóvenes, la prehistoria es el periodo más extenso de la historia humana. Comprende desde inicia desde la aparición de los australopithecus, la aparición de los primeros homínidos hace 2 millones de años, hasta la invención de la escritura hace 3500 años. Todo ese periodo de tiempo se conoce como la prehistoria. Es un periodo donde surge el ser humano y se va desarrollando en sus distintas especies, ¿sí? ¿Se acuerdan todo el camino que vimos de las especies humanas? Cuando surgieron, cuando evolucionaron, las características de cada una, ya. Todas esas especies van a surgir en el periodo de la prehistoria, ¿de acuerdo? Toda esa historia que te he contado de las especies, los saltos evolutivos de los distintos géneros y especies, todo eso ocurre en la prehistoria, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver el surgimiento del ser humano, su evolución y sus distintas características, ¿de acuerdo? Cómo vivieron, cómo es que se desarrollaron. Y todo eso se va a terminar cuando inventen la escritura. Ahí ya comienza la historia. ¿De acuerdo? Prácticamente la historia de la humanidad, la mayor parte de nuestra historia la hemos vivido pues en la prehistoria, ¿de acuerdo? La prehistoria es la mayor parte de la vida humana. Aproximadamente 2 millones de años la hemos pasado pues viviendo en cavernas, viviendo en cuevas, cazando, ¿verdad? El ser humano es una especie relativamente reciente en comparación con otras especies de la Tierra, ¿no? Y la mayor parte la hemos pasado en este estado, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que es muy importante, ¿sí? Este cuadrito tú lo tienes en la plataforma y en las diapositivas. Y también cuando veas este video, recuerda que este cuadro es muy importante, porque en este cuadro pues te va a ayudar a entender todo. La prehistoria, jóvenes, como fue un periodo tan extenso, tan largo, se divide en dos grandes periodos, la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Qué periodo más extenso? La edad de piedra. La edad de piedra es un periodo muy extenso de la prehistoria. La mayor parte de la historia es la edad de piedra. Y también se divide, pues, como les decía, ¿no? La prehistoria se divide en dos grandes etapas. La edad de piedra y la edad de los metales. ¿De acuerdo? De todas ellas, ¿cuál es la más extensa? La edad de piedra. ¿Sí? Cada edad se subdivide también en tres periodos o en tres pequeñas edades. La edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y la edad de los metales se divide en edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. En la edad de piedra, como hemos dicho, se subdivide en tres periodos, ¿no? Paleo, meso y neo. El nombre de cada periodo te va a hacer acordar la característica más importante o algo que te pueda hacer recordar de ese periodo. Paleolítico, mesolítico, neolítico. Te das cuenta que todos terminan con lítico. ¿Qué significa lítico? Lítico proviene del griego litos, que significa piedra. Y cada
prefijo, cada palabra, cada término con el que empieza es un significado distinto. Paleolítico, paleo significa antiguo. Entonces, paleomálítico significa piedra antigua. Mesolítico, meso significa medio, piedra media. Neolítico, neo significa nuevo. Neolítico, piedra nueva. Entonces, la de piedra se divide en tres periodos, que traducidos serían piedra antigua, piedra media y piedra nueva. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces aquí vamos a ver qué cosa, un avance, ¿de acuerdo? En la tecnología y en el periodo, pues, ¿no? En un avance en el desarrollo de los seres humanos. Finalmente tenemos a la edad de los metales, ¿no? Que también se subdivide en tres: edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Esto en base a que está clasificado al tipo de herramienta que usaban los seres humanos. Primero usaron herramientas de cobre, luego usaron herramientas de bronce y luego usaron herramientas de hierro. Entonces, esta división de la prehistoria, ¿en base a qué se clasifica? ¿En base a qué se divide? En base a la tecnología que se usaba en la época. En la edad de piedra, las personas usaban herramientas y utensilios de piedra. Y en la edad de los metales, las personas usaban utensilios y herramientas de metales. Es algo lógico, de ahí es que te vas a acordar. Empecemos pues con la edad de piedra. La edad de piedra, pues el primer periodo en el cual se comprende la edad de piedra es el paleolítico, que a su vez también es el periodo más extenso de la edad de piedra. En este periodo es donde surgen los primeros homínidos, ¿de acuerdo? Y después se van desarrollando, van evolucionando y van surgiendo nuevas especies de homos, ¿verdad? El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, ¿de acuerdo? Surgen distintas especies. Todas ellas tienen un modo de vida similar, ¿sí? Basan su vida en la depredación, ¿de acuerdo? Es decir, que son depredadores. Se dedican a actividades de subsistencia. ¿Qué cosas son actividades de subsistencia? Actividades para sobrevivir. No producen nada, sino que depredan de la tierra, sacan, extraen del mundo lo que les ofrezca y se lo comen, ¿de acuerdo? Lo tienen, lo almacenan, lo consumen para su supervivencia. Ellos son supervivientes en la tierra, ¿de acuerdo? Ese es el modo de vida. Se dedican a actividades como la caza, la pesca y la recolección, ¿no? Cazan animales en manadas, ¿no? ¿Para qué? Para comerlos. Luego también pescan, se van a lagos, a ríos, también a las costas y comienzan a pescar. Y también recolectan especies de tipos de semillas, de especies de todo tipo, lo va recolectando y lo van pues consumiendo luego en su manada. Entonces, todas las actividades que va a tener el ser humano va a ser de subsistencia, como un animal, ve algo y se lo come, busca algún animal para cazar. Si ven en un árbol algún tipo de semillas o de frutos, los colecciona, los recolecta y se los come después. Ese es el modo de vida de las personas en edad de piedra. También una característica muy importante de los seres, del modo de vida de los seres humanos en edad de piedra, en el paleolítico, es que el ser humano va a ser nómade. ¿Qué significa ser nómade? Que va de un lugar a otro, no vive en un solo sitio, está en constante migración, está en constante ida de un lugar a otro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando el ser humano llega a un lugar, digamos a un valle, a una costa, ¿qué hace? Busca el lugar, la comida que les ofrezca ese lugar. Si tiene animales, los va a ir a cazar. Si ve que hay algún tipo de árboles, lo va a recolectar sus frutos. Entonces va a estar ahí cazando, buscando cosas que comer. Y cuando ve que ya se acaba toda la comida o cambia el clima, se van, ¿no? Puede ser 2 semanas, máximo un mes, ¿no? Y después se van y siguen caminando y llegan a otro lugar y van haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que los va a mover a ellos? La comida, la búsqueda de alimentos los va a ir los va a ir, los va a empujar pues a caminar, a migrar. Ese es el modo de vida de las personas en el paleolítico, ¿de acuerdo? Y a su vez, el paleolítico se divide también en tres periodos: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior, ¿sí? En este periodo es donde también surgen los primeros Homo sapiens, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los Homo sapiens? Nosotros. Así como surgen todas las especies, ¿no? Que hemos estudiado, como el Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo neandertal, también surge el Homo sapiens, que es un descendiente de todas estas especies antiguas, ¿no? Y el Homo sapiens pues, también empieza a migrar y también tiene un modo de vida muy similar a las demás especies, ¿no? Vive de la economía de la subsistencia, caza, recolecta, pesca
se dedica a la vida nómade, está de un lugar a otro, vive en cuevas, ¿no? Se agrupa en bandas, ¿no? Que son grupos de personas, y grupos familiares, ¿no? Y esas personas están juntas pues toda su vida, ¿no? Así en ese camino pues de la migración, ¿no? El Homo sapiens que surge en este periodo también es la primera especie humana que fabrica pues este arte, ¿no? Como lo conocemos. Elabora dos tipos de arte, el Homo sapiens, el arte parietal y el arte mobiliar. El arte parietal es el arte que se hace en las paredes. El arte mobiliar es el arte movible, esculturas, adornos, por ejemplo, ¿de acuerdo? En el arte parietal destacan las pinturas rupestres. ¿Qué cosas son las pinturas rupestres? Esto de aquí, ¿no? Los dibujos, las pinturas que hacen las personas en las paredes de sus cuevas, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas dibujan? Su día a día, ¿no? Su cacería o animales que vieron, ¿no? Cosas extraordinarias. Y lo van dejando como memoria en sus paredes. Y el otro tipo de arte es el arte mobiliar, que hacen el tipo de arte que hacen pues sus esculturas, collares, por ejemplo. En las esculturas hacen pues esculturas de forma femenina, ¿no? Que buscan y van a llamar la fertilidad, ¿no? Van a ser especies de rituales. Los seres humanos vamos a ser muy creativos para hacer estas cosas. Vamos a hacer collares, adornos, arte, ¿no? El ser humano siempre ha sido así, un poco curioso. Luego llega la otra etapa de la edad de piedra, que es el mesolítico. En el mesolítico hablábamos de que se encuentra, según el nombre, según la etimología, meso significa medio. Entonces se encuentra en la mitad de la etapa del largo periodo pues, de la edad de piedra, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza al mesolítico? En el mesolítico se dan grandes cambios climáticos. La Tierra empieza a abandonar su clima tradicional, su clima helado. La edad de hielo, la era de hielo se termina y la Tierra comienza a calentarse, ¿de acuerdo? Y la megafauna de la edad de hielo también empieza a extinguirse y empieza a florecer la fauna moderna, la fauna que hoy conocemos en todo el mundo. Eso ocurre en el Mesolítico, ¿de acuerdo? Es decir, toda la fauna que tú conoces hoy en el mundo, los tigres en África, los leones en Norteamérica, los búfalos en Sudamérica, las llamas en Asia, los osos, toda la especie que tú conoces hoy del mundo actual nacen en el Mesolítico, porque la Tierra se empieza a calentar y los animales de la megafauna de la era del hielo empiezan a extinguirse. ¿Como qué animales? Como los mamuts, los tigres dientes de sable, los esmilodontes, los megaterios, los perezosos gigantes, los rinocerontes lanudos. Estos animales que vivían en edad de hielo se extinguen. ¿De acuerdo? Y junto con ellos, ¿quiénes también se extinguen? Otras especies humanas, como el Homo neanderthalensis, que esa especie de homínido estaba, perdón, esa especie de homínido estaba adaptado al frío, ¿no? Y también estaba adaptado pues a comer ese tipo de comida, ¿no? Estaba adaptado a comer la carne del bisonte, del oso cavernario, del rinoceronte lanudo, ¿no? Que andaban en Norteamérica y en Europa, ¿no? Europa estaba repleta de, de rinocerontes lanudos, de manadas de mamuts, ¿no? En época de hielo, tú ibas a España, Francia y te encontrabas con cordilleras congeladas y veías así como África, ¿no? A caminar a manadas de, de mamuts, veías a osos cavernarios, a leones, a rinocerontes lanudos corriendo por Europa, por Italia. Es algo increíble que hoy parece increíble, pero ocurrió hace unos 300.000 años. Y también en Norteamérica, en lo que es Estados Unidos y Canadá, reinaban los mamuts, los tigres de dientes de sable, los osos cavernarios, los leones cavernarios. eh, y acá en Sudamérica estaban pues los perezosos gigantes, los también tienen dientes de sable, ¿no? Que eran un poco más pequeños. Entonces el mundo, esa megafauna de la era de hielo, se extingue en el Mesolítico, ¿sí? Y también en Europa y Asia vivía una especie humana, que eran los neandertales. También se extinguen porque estaban muy adaptados a ese modo de vida. Eso ya te lo expliqué en la clase anterior cuando vimos el periodo de hominización, ¿no? De la evolución humana. Y empieza a florecer pues el nuevo clima del mundo. Y también el Homo sapiens empieza a quedarse y a migrar y a extenderse por todas partes del mundo. Y el Homo sapiens se adapta a todos estos cambios que se vienen, ¿no?
Y el Homo sapiens es el que se queda con la población y con el dominio mundial, ¿no? Las especies humanas se empiezan a extinguir y solamente queda en el mundo una sola especie humana, que es nuestra especie, ¿no? El Homo sapiens, que coloniza desde Norteamérica, Sudáfrica, Asia, todo el mundo, se expande por todo el mundo en el Mesolítico y es la única especie humana que queda. En el Mesolítico se empiezan a investigar o empiezan a empezar a descubrir nuevas formas de economía. Ya no se dedican solamente a la caza y a recolectar y a migrar como en la prehistoria, como con el Paleolítico, sino en el Mesolítico ya empiezan a descubrir lo que es la horticultura. La horticultura son las primeras formas de agricultura. Empiezan eh, a experimentar con los frutos, empiezan a recolectar mejor y empiezan a sembrar. Ahí empiezan a hacer qué cosa? La agricultura. Y también empiezan a domesticar algunos animales, ¿no? Como te he explicado yo antes, el caso del perro, el gato, son animales domésticos. Son animales que han sido domesticados de otras especies, ¿no? Por ejemplo, el perro es una domesticación del lobo. Los perros o los lobos que se acostumbraron a vivir en manadas con seres humanos, se adaptaron y se convirtieron en perros, ¿no? Y estas especies de domesticación de animales se da en el Mesolítico. Luego llegamos al Neolítico, la última etapa de la Edad de Piedra. En el Neolítico se da una gran revolución, un gran boom. Se da la revolución neolítica. ¿Qué cosa es la revolución neolítica? Cuando el ser humano descubre y domina la agricultura y la ganadería. El ser humano se le ocurre una gran idea. Los humanos en esta época dicen, oye, ¿por qué mejor en vez de estar caminando y caminando días y semanas buscando cazar algún animal, ¿por qué no nos quedamos en un solo lugar y sembramos y criamos a los animalitos? Y esa simple idea fue la idea que cambió la historia de la humanidad para siempre. Si es que no hubieran hecho nada de eso en el Neolítico nuestros ancestros, ¿no? O nuestros ancestros más antepasados, o nuestros antepasados, perdón. Hoy día nadie sabe cómo estaríamos los seres humanos, ¿no? De repente seguiríamos caminando en hordas y cazando, ¿no? En bandas. Porque la mayor parte de la historia de los seres humanos la hemos pasado así, ¿ah? Recién aquí en el Neolítico, los seres humanos descubrimos que podíamos domesticar a los animales y cultivar nuestras plantas, vegetales, ¿no? Hortalizas. ¿Y esto qué produce? Como el ser humano ya vive en un solo lugar, se vuelve sedentario porque descubrió la agricultura y la ganadería, se queda en un solo lugar, termina la vida nómade. Después que las poblaciones humanas dejan de vivir en cuevas y empiezan a fabricar sus propias viviendas, nacen las aldeas y van creciendo estas aldeas hasta que se vuelven ciudades. Y crece la vida y sociedad, nace las formas de compartir experiencias entre las personas, nacen las, las formas de vida un poco más tranquilas y también nacen la división del trabajo, ¿no? Hay gente que gobierna y gente que es gobernada. Y nacen las civilizaciones y los imperios. Todo esto gracias a el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Eso fue muy importante porque eso permite al ser humano dejar su modo de vida anterior, que era un modo parasitario, de subsistencia, nómade, ¿no? Del paleolítico. Aquí ya empiezan a quedarse en su lugar, nacen las aldeas y nace pues la civilización. Eh, Finalmente, lo que es la edad de los mentales lo vamos a dejar ya para la segunda parte. Bueno, jóvenes, eso fue todo lo que quería mostrarles ahora. Espero que se haya podido comprender. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.